El universo es un lugar asombrosamente vasto e intrincado, regido por leyes que son, a la vez, elegantes y profundas. Una de las leyes más alucinantes, que nos fue dada por Albert Einstein, es la idea de que el espacio y el tiempo no son un escenario estático y vacío en el que se desarrollan los acontecimientos. En cambio, están entretejidos en un tejido dinámico llamado espacio-tiempo. Y aquí está la parte verdaderamente asombrosa. Todo lo que tiene masa o energía hace que este tejido se curve. Eso significa que tú, la tierra en la que estás parado, el sol que calienta tu cara, e incluso el grano de arena más pequeño, todos dejan su marca en la estructura misma de la realidad. El efecto siempre está ahí, un susurro universal de cada partícula existente. Pero aquí nos encontramos con un desafío fundamental que yace en el corazón de la física moderna: la diferencia entre que algo exista y nuestra capacidad para medirlo. Aunque cada objeto con energía crea una curvatura, no importa cuán minúscula sea, detectar esa curvatura es otra cosa completamente distinta. Imagina intentar escuchar un solo alfiler caer en medio de un estadio de fútbol ruidoso. El sonido del alfiler al caer es real, existe absolutamente, pero queda completamente ahogado por el ruido abrumador a su alrededor. Nuestros instrumentos, no importa cuán sofisticados sean, tienen sus propios límites, un umbral de sensibilidad por debajo del cual los susurros más silenciosos del universo se pierden. Esta distinción es crucial. No es que se requiera una masa mínima para empezar a curvar el espacio-tiempo. La curvatura comienza con el primer susurro de energía. La pregunta, entonces, no es si una canica pequeña curva el espacio-tiempo, absolutamente lo hace, sino más bien, ¿cuál es la curvatura más pequeña que podemos detectar actualmente con nuestra tecnología? Este viaje nos lleva desde el mundo establecido y bellamente confirmado de la relatividad general de Einstein hasta ideas más especulativas y de vanguardia que se atreven a preguntar si hay más en la historia. Exploraremos lo que sabemos con certeza y lo que todavía nos esforzamos por comprender. Nuestra exploración abordará dos perspectivas fascinantes. La primera es la relatividad general, nuestra teoría fundamental de la gravedad, que ha sido probada una y otra vez con asombrosa precisión. Cuenta una historia simple y poderosa. La masa y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse. La segunda es una idea más especulativa conocida como la teoría de la expansión térmico-gravitacional, o TETG. Esta teoría propone que la energía térmica podría desempeñar un papel más directo y significativo en esta curvatura de lo que actualmente consideramos. Al examinar ambas, podemos apreciar el terreno sólido de la ciencia verificada, mientras también nos asomamos al emocionante reino de lo que podría venir después. Para entender de verdad lo que significa curvar el espacio-tiempo, tenemos que olvidarnos de lo que pensamos todos los días. Estamos acostumbrados a pensar en el espacio como un lugar vacío de 3 dimensiones y en el tiempo como un río que siempre va hacia adelante. Lo que hizo Einstein fue unirlos. Nos pidió que imagináramos una sola tela, de 4 dimensiones. Es algo difícil de ver directamente, porque nosotros somos seres de 3 dimensiones. Para ayudar, los científicos usan un ejemplo sencillo, aunque hay que tener cuidado. Imaginen una sábana grande, plana y elástica, bien estirada. Esta sábana representa un pedazo de nuestro espacio-tiempo, pero en 2 dimensiones. Ahora, si ponen una bola de bolos pesada en el centro de la sábana, ¿qué pasa? La sábana se hunde, creando un hueco o una curva. Cuanto más pesada sea la bola, más profundo será el hueco. Esto es como una imagen de cómo un objeto muy pesado, como el Sol, curva el espacio-tiempo a su alrededor. Ahora, si ruedan una canica pequeña, que representa un planeta como la Tierra, cerca de la bola de bolos, la canica no va en línea recta. En cambio, sigue la curva de la sábana que hizo la bola de bolos, dando vueltas alrededor de ella, lo que nosotros vemos como una órbita. Desde el punto de vista de la canica, solo está moviéndose derecho a través de su espacio local, que está curvado.
Esta es la idea principal de la gravedad según Einstein. No es una fuerza misteriosa que jala objetos desde lejos. En lugar de eso, la gravedad es lo que pasa cuando los objetos siguen el camino más recto posible a través de un espacio-tiempo que ha sido curvado por tener masa y energía. La Tierra gira alrededor del Sol no porque el Sol la esté jalando con una cuerda invisible, sino porque el Sol ha creado un hueco profundo en el espacio-tiempo. Y la Tierra simplemente está rodando por el borde de ese hueco. Esta curva no solo afecta el camino de los objetos, sino también el camino de la luz. Por eso podemos ver cómo la luz de las estrellas se dobla cuando pasa cerca de galaxias muy grandes. Entonces, cuando preguntamos si una canica pequeña puede curvar el espacio-tiempo, la respuesta, según este modelo, es un sí rotundo. Si pusieran esa canica diminuta en nuestra sábana elástica, crearía su propia pequeña, casi invisible, abolladura. Otra partícula aún más pequeña que rodara cerca se desviaría un poquito por esa pequeña abolladura. El efecto existe, las leyes de la física lo exigen. El problema es que esta abolladura es tan increíblemente pequeña, tan sutil, que detectarla en medio de un universo que se mueve y vibra es una tarea gigantesca que necesita herramientas extraordinarias e ingenio. La teoría de la relatividad general de Albert Einstein, publicada hace más de 100 años, sigue siendo uno de los mayores logros intelectuales de la historia humana. Su principio central es maravillosamente sencillo: la distribución de masa y energía en el universo determina la geometría del espacio-tiempo. En una ecuación famosa, Einstein demostró que la curvatura del espacio-tiempo en un lado es directamente proporcional a la masa-energía y el momento en el otro. Esto no es solo una idea, es una relación matemática precisa que nos dice que donde quiera que haya cosas, ya sea un planeta, una estrella, un rayo de luz o incluso solo un gas caliente, habrá una curvatura correspondiente en el espacio-tiempo. Este principio significa que no hay límite inferior. Cualquier cantidad de energía, por pequeña que sea, tendrá un efecto gravitatorio. Un solo fotón de luz, aunque no tenga masa, transporta energía y por lo tanto curva el espacio-tiempo, aunque sea en una cantidad infinitamente pequeña. En nuestros laboratorios, los físicos incluso han considerado el campo gravitatorio de un solo átomo aislado. La teoría predice que existe. El efecto es fundamental. Vemos sus consecuencias a gran escala por todas partes en el cosmos. La majestuosa danza de las galaxias, las órbitas de los planetas y la poderosa curvatura de la luz de las estrellas por los cúmulos galácticos son todas confirmaciones espectaculares de la relatividad general en acción, desarrollándose en un escenario astronómico. Sin embargo, llevar este principio cósmico a escala humana es donde las cosas se complican. Si bien podemos medir fácilmente la curvatura del espacio-tiempo de la Tierra, es lo que nos impide flotar en el espacio. Medir la curvatura causada por un objeto que puedes sostener en tu mano es otra historia. Se han diseñado experimentos para intentarlo. Por ejemplo, el experimento de Cavendish, realizado por primera vez en el siglo XVIII y refinado desde entonces, utiliza una balanza de torsión sensible para medir la pequeña atracción gravitatoria entre grandes esferas de plomo en un laboratorio. Esta es una medición directa de la gravedad y, por lo tanto, de la curvatura del espacio-tiempo, generada por objetos hechos por el hombre. Los detectores más sensibles de la curvatura del espacio-tiempo jamás construidos son nuestros observatorios de ondas gravitacionales, como LIGO y Virgo. Estas máquinas increíbles no buscan la curvatura estática de un solo objeto, sino las ondas gravitacionales, que se propagan a través del espacio-tiempo después de eventos cataclísmicos como la colisión de dos agujeros negros. Estos eventos son tan energéticos que envían escalofríos a través del tejido de la realidad misma. Al detectar estas ondas inimaginablemente débiles, que estiran y comprimen el espacio-tiempo en menos del ancho de un protón a lo largo de varios kilómetros, hemos visto directamente las formas más dinámicas y violentas de la curvatura del espacio-tiempo, confirmando las predicciones de Einstein con una precisión asombrosa. Entonces, ¿cuál es la masa más pequeña cuyo efecto gravitacional,
o curvatura del espacio-tiempo hemos logrado medir hasta la fecha. La frontera actual de esta investigación reside en el ámbito de los experimentos de microgravedad. En un estudio innovador publicado en los últimos años, los científicos lograron medir la atracción gravitacional de una masa de solo 90 miligramos, aproximadamente el peso de una mariquita. Este es un logro verdaderamente fenomenal. Para lograr esto, usaron un dispositivo increíblemente sensible llamado péndulo de torsión, protegiéndolo de cada posible perturbación. Tuvieron que considerar las vibraciones más pequeñas del tráfico que pasaba, el ruido sísmico desde lo profundo de la Tierra e incluso la sutil atracción gravitacional de los propios científicos. La dificultad de medir un efecto tan pequeño no puede exagerarse. Nuestro mundo es un lugar ruidoso, tanto gravitacional como físicamente. Cada objeto en movimiento crea una pequeña fluctuación en el campo gravitacional local. La Tierra está vibrando constantemente con microsismos. Los mismos átomos en el propio dispositivo de medición se están moviendo debido a su propia energía térmica. Este ruido crea un parloteo de fondo constante que puede fácilmente abrumar la débil señal que se intenta detectar. Es como tratar de medir la altura de una sola onda en una piscina durante un terremoto, mientras un concierto de rock se está llevando a cabo al lado. Para superar esto, los científicos deben hacer esfuerzos extraordinarios. Los experimentos a menudo se realizan en laboratorios subterráneos profundos para protegerlos de las vibraciones de la superficie y de los rayos cósmicos. Se encuentran en cámaras de vacío para eliminar las corrientes de aire y se enfrían a casi el cero absoluto para minimizar las vibraciones térmicas en el equipo. Los datos recopilados deben luego ser filtrados minuciosamente, utilizando algoritmos sofisticados para distinguir la señal real y débil de la gravedad del abrumador ruido de fondo. Cada paso adelante en este campo es una batalla heroica contra la naturaleza aleatoria y caótica de nuestro entorno, llevando al límite la ingeniería y el análisis de datos. Es por eso que, aunque una esfera de 1 kilogramo en una mesa de laboratorio curva absolutamente el espacio-tiempo, todavía no podemos construir un dispositivo que pueda mapear esa curvatura directa y fácilmente. El efecto es simplemente demasiado pequeño para ser detectado por cualquier cosa, excepto por los experimentos más especializados y de clase mundial, e incluso así, está en el límite de la detectabilidad. El récord actual de alrededor de 90 miligramos representa la cúspide de nuestras capacidades actuales. Para ir más allá, para medir la gravedad de un solo grano de arena o de una sola bacteria, necesitaremos inventar tecnologías completamente nuevas que sean órdenes de magnitud más sensibles y estén mejor aisladas del ruido del universo. Cuando ponemos la relatividad general y la teoría de expansión termogravitacional lado a lado, no estamos viendo dos teorías iguales que compiten. Estamos comparando a un campeón reinante y probado con un retador nuevo y no probado. La relatividad general es la base de la cosmología moderna. Ha predicho con éxito la curvatura de la luz de las estrellas, la existencia de agujeros negros, la desintegración orbital de púlsares binarios y la realidad de las ondas gravitacionales. Sus predicciones se han confirmado con un extraordinario grado de precisión en una vasta gama de escalas, desde nuestro sistema solar hasta galaxias distantes. Es, honestamente, una de las teorías más robustamente probadas en toda la ciencia. La teoría de expansión termogravitacional, por otro lado, es una hipótesis. Vive en el mundo de los artículos teóricos y el debate científico, no en resultados experimentales confirmados. Su idea central, que la energía térmica tiene un efecto gravitacional adicional y distinto, es una propuesta intrigante. Ambas teorías concuerdan en el principio fundamental de que la energía curva el espacio-tiempo. Donde difieren es en los detalles. La relatividad general trata todas las formas de energía: energía-masa, energía cinética, energía térmica, en igualdad de condiciones a través del tensor de energía-momento. La TETG especula que la energía térmica podría ser un caso especial, un término único que necesita ser añadido a la ecuación, especialmente en situaciones extremas.
La diferencia clave radica en lo que nos piden medir. La relatividad general dice que si calientas un objeto, su masa aumentará en una pequeña cantidad según E es igual a mc al cuadrado, y su atracción gravitacional aumentará proporcionalmente. Este efecto es increíblemente pequeño para objetos cotidianos. La TETG sugiere que, además de ese pequeño aumento, podría haber otro aumento separado en la influencia gravitacional puramente debido al calor mismo. Esta es una distinción sutil pero importante. Uno es una consecuencia conocida, aunque minúscula, de la física establecida. El otro es un nuevo efecto físico que aún no se ha observado. Por lo tanto, debemos ser honestos y claros. A partir de hoy, 28 de agosto de 2025, cada observación y experimento es consistente solo con la relatividad general. Actualmente no hay evidencia confirmada que requiera el componente adicional propuesto por la TETG. Sin embargo, así es como progresa la ciencia. Se proponen ideas nuevas y audaces y motivan a los experimentalistas a diseñar nuevas pruebas ingeniosas. Quizás futuros experimentos, diseñados para investigar la gravedad a niveles de precisión sin precedentes, descubran una anomalía que la relatividad general no pueda explicar, abriendo la puerta a teorías como la TETG. O quizás simplemente confirmarán la teoría de Einstein con un grado aún mayor de precisión. Para medir la curvatura del espacio-tiempo de masas cada vez más pequeñas o para probar ideas especulativas como la TETG, no solo necesitamos mejores versiones de nuestros experimentos actuales. Es probable que necesitemos un cambio de paradigma en la tecnología. El camino a seguir implica abordar el problema del ruido y la sensibilidad desde múltiples ángulos. Una vía prometedora es el desarrollo de sensores cuánticos. Estos dispositivos aprovechan las extrañas y maravillosas propiedades de la mecánica cuántica para realizar mediciones increíblemente precisas. Por ejemplo, utilizando átomos enfriados a una fracción de grado por encima del cero absoluto, podemos crear interferómetros atómicos que son exquisitamente sensibles a pequeños cambios en la gravedad. Otra área de intensa investigación es la optomecánica, que estudia la interacción entre la luz, fotones y el movimiento mecánico. Imaginen usar láseres para enfriar un objeto diminuto, como un voladizo microscópico o una nanopartícula levitada, a su estado fundamental cuántico, el estado de energía más bajo posible. En este estado de quietud casi perfecta, el objeto se volvería increíblemente sensible a las fuerzas externas más débiles, incluida la atracción gravitacional de una masa de prueba cercana. Tales experimentos podrían potencialmente reducir el umbral de masa medible en varios órdenes de magnitud, pasando de miligramos a microgramos o incluso más pequeños. Esto nos acercaría al reino cuántico de la gravedad. Para probar una teoría como la TETG, necesitaríamos no solo esta sensibilidad, sino también la capacidad de controlar con precisión la temperatura de las masas de prueba mientras las aislamos de todos los demás efectos. Esto es, honestamente, un desafío formidable. Cuando calientas un objeto, irradia luz infrarroja, radiación de cuerpo negro, que transporta momento y ejerce una pequeña presión. Esta presión de radiación podría confundirse fácilmente con una nueva fuerza gravitacional. Un experimento tendría que ser lo suficientemente inteligente como para distinguir entre el efecto gravitacional especulativo del calor y el efecto conocido y convencional de la presión de radiación, una tarea que requiere un diseño y control experimental magistrales. En última instancia, el sueño es llevar nuestras mediciones al punto donde la gravedad y la mecánica cuántica se encuentren. Sabemos que la relatividad general y la mecánica cuántica son nuestras dos grandes teorías del universo, pero aún no encajan perfectamente. Probar los campos gravitacionales de objetos microscópicos puede ser la clave para desbloquear una teoría de la gravedad cuántica. Al medir la gravedad de un objeto lo suficientemente pequeño como para estar en una superposición cuántica, existiendo en múltiples lugares a la vez, podríamos responder preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad misma.
Este es el gran premio que motiva a los físicos a seguir construyendo experimentos cada vez más sensibles para escuchar los susurros más silenciosos del universo. Entonces, ¿puede una canica pequeña curvar el espacio-tiempo? La respuesta es un rotundo sí. Las leyes de la física, como las entendemos, son claras en este punto. Cualquier concentración de masa o energía, por trivial que sea, deja su huella en la geometría del universo. No hay una masa mínima mágica, ni un umbral que deba cruzarse antes de que el espacio-tiempo comience a doblarse. La curvatura causada por un solo átomo es tan real como la curvatura causada por un agujero negro supermasivo. Es simplemente una cuestión de grado. El universo no discrimina por tamaño. La ley es la ley para todos. El verdadero límite, entonces, no está en la física misma, sino en nosotros. Es un límite de tecnología, ingenio y nuestra capacidad para silenciar el ruido incesante del mundo que nos rodea. Hemos logrado medir la gravedad de un objeto de 90 miligramos, una masa que apenas podemos sentir en la palma de nuestra mano. Este es un logro monumental, un testimonio de la curiosidad humana. Pero la abolladura en el espacio-tiempo de una sola canica o un grano de arroz permanece justo fuera de nuestro alcance, perdida en las vibraciones sísmicas y térmicas de nuestro planeta. Es una señal esperando ser encontrada, un desafío para la próxima generación de científicos e ingenieros. ¿Qué hay del papel del calor como propone la especulativa TETG? Aunque la teoría sugiere que un objeto más caliente podría tener una atracción gravitacional más fuerte, incluso sus defensores estarían de acuerdo en que para un objeto en un laboratorio, este efecto extra sería infinitesimal. El aumento de masa al calentar un objeto, como predice la física conocida de E igual a mc², ya es increíblemente minúsculo. Cualquier efecto adicional de la TTG sería aún más pequeño. Si bien podría tener consecuencias a escala cosmológica, dentro de estrellas o cerca de agujeros negros, no es algo que notaríamos en nuestra vida diaria o incluso en la mayoría de los entornos de laboratorio hoy en día. Por lo tanto, la historia de la medición de la curvatura del espacio-tiempo es una historia de esfuerzo humano. Se trata de nuestra búsqueda incesante para construir mejores herramientas y ver el universo con mayor claridad. La verdad fundamental sigue siendo: todo lo que tiene energía curva el espacio-tiempo. La verdad práctica es que solo podemos medir esta curvatura cuando la señal es lo suficientemente fuerte como para elevarse por encima del ruido. No hay barrera en la naturaleza, solo un obstáculo tecnológico que debemos superar. Y en la ciencia, un obstáculo es simplemente una invitación a encontrar una manera de saltar más alto, de llegar más lejos y de ver qué hay más allá. Para traer estas grandes ideas a la Tierra, respondamos algunas preguntas comunes. Esto ayuda a conectar la escala cósmica de la relatividad con nuestra experiencia cotidiana, clarificando el límite entre lo que es real y lo que es medible. El universo está lleno de maravillas, y comprender la ciencia detrás de ellas es el primer paso para apreciar su verdadera belleza. Siempre debemos ser claros sobre lo que sabemos con certeza y lo que permanece en el ámbito de la especulación. Este enfoque honesto es la base misma del método científico que nos permite construir conocimiento confiable sobre el mundo. Pregunta frecuente 1. ¿Yo, personalmente, curvo el espacio-tiempo? Sí, absolutamente. Tu cuerpo tiene masa y energía, y por lo tanto creas tu propio pequeño campo gravitacional, tu propia abolladura personal en el tejido del espacio-tiempo. El efecto es increíblemente pequeño. Si estuvieras de pie junto a un amigo, la fuerza gravitacional entre ustedes sería trillones de veces más débil que la fuerza de la gravedad de la Tierra que los mantiene a ambos en el suelo. Pero el efecto es real. En un universo sin otras fuerzas, tú y tu amigo muy lentamente comenzarían a acercarse el uno al otro, siguiendo las curvas que cada uno crea. Pregunta frecuente 2. Si una taza de café caliente curva el espacio-tiempo más que una fría, ¿por qué no puedo sentirlo? Según la relatividad general, una taza caliente tiene más energía, por lo que su masa es ligeramente mayor.
Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y sí curva más el espacio-tiempo. Si la especulativa teoría extendida de la gravedad térmica también es correcta, podría haber un efecto adicional por el calor. Sin embargo, en ambos casos, la diferencia es astronómicamente pequeña. La masa extra ganada al calentar una taza de café de temperatura ambiente hasta el punto de ebullición es menos de 1 trillonésimo de gramo. El cambio resultante en su atracción gravitacional es demasiado pequeño para que cualquier humano o cualquier instrumento actual lo detecte casualmente. Es un efecto que existe en principio, pero no en la práctica para objetos cotidianos. Pregunta frecuente 3. ¿Cuál es la diferencia de nuevo entre la relatividad general y la teoría extendida de la gravedad térmica? Piénsalo así. La relatividad general es el manual del propietario para el universo que ha demostrado funcionar. Dice que toda la energía contribuye a curvar el espacio-tiempo. La teoría extendida de la gravedad térmica es como un apéndice propuesto a ese manual. Sugiere que un tipo específico de energía, el calor, podría tener una nota especial, dándole una influencia extra bajo condiciones muy extremas. Ahora mismo, todas nuestras observaciones encajan perfectamente con el manual principal, así que no hemos necesitado el apéndice. La relatividad general es ciencia confirmada. La teoría extendida de la gravedad térmica es un qué pasaría si especulativo pero interesante que los científicos están considerando. La belleza de la ciencia es que siempre estamos abiertos a revisar el manual si surge nueva evidencia.